¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Ay, nena, siento que se ven muchos pelitos volando. Es que fíjense que hace ratito he de admitirles... ¡Ah! ¿Se acuerdan que hace un tiempo mi novio y yo habíamos adoptado un gatito? Han pasado muchas cosas con ese gatito, nena. Sigue aquí. O sea, sigue con nosotros, seguimos conviviendo con él, pero nunca les platiqué como la actualización. Sobre todo aquí en YouTube, en otros lados sí. Pocas palabras, nena. Ese gatito nunca me quiso a mí. A mi novio como que tampoco lo quiso mucho. Curiosamente conectó mucho con mi suegra. Imagínense nomás, ya les he dicho que mi novio es veterinario. Tú te podrás imaginar la cantidad de tips, trucos, aromatizantes, mamada y media que pusimos para que ese gato nos aceptara a mí y a mi novio, pero como que nunca nos quiso. Siento yo que el gato era homofóbico, pero el punto es que fíjense que últimamente, como que él solito, yo ya la verdad como que le perdí la fe, o sea, no me le trato de acercar. Obviamente hago lo básico de que le ayudo a limpiar el arenero, pero a lo que voy es que pues yo ya no he tratado de tocarlo, nena, pero últimamente él solito, sin que yo haga nada, se me ha ido arrimando, se me ha ido acercando, todos los trucos. Y pues cuando él se me acerca, la neta sí lo dejo que pues haga lo que quiera conmigo, si me quiere rasguñar, si me quiere arañar, si me quiere lo que tú quieras. Eso implica que haya como mucho pelerío, o sea, por ejemplo, se me sube y se me llena todo aquí de pelos, el gorro de igual manera, toda la chingada, traigo pelos por todos lados. Ey, pelos de gato, otras partes los traigo como rata egipcia. Nena, ah no, aquí no digo nena. Hola chicas, en el video del día de ahora, mis amores, les traigo algo coqueto, algo cotorro, algo a gusto. Ya se viene la Navidad y estoy muy emocionado por ello. Siento que poco a poco estoy decorando diferentes cosas. Una disculpa ya en casa si este video salió un poquito tarde. Es que estoy bien harta, todos los videos lo mismo, pero estoy bien harta la chingada. Me caga la Navidad, me caga que me metan a grupos de intercambios, me caga sentir que le tengo que dar regalos a los demás cuando me caen de la chingada, me caga la hipocresía, me caga todo. O sea, me gusta mucho la Navidad, pero me gusta cuando caen regalitos para mí, sí. Para los demás chingan a su madre. Pero hoy te traigo un video muy nice en donde vamos a platicar de amiga a amiga literalmente, porque te voy a estar contando unas experiencias que me mandaron al correo. Cabe destacar que estas no las he leído, así que como costumbre en este tipo de videos, al final le vamos a dar una pequeña calificación a una de estas historias, bueno, a cada una de estas historias. Me agüita machín porque yo te había hecho unas tarjetitas bien padres. Cuando fui a imprimir estas, que vienen siendo las de flops de la vida real, había hecho unas pancartitas que nomás las iba a pegar en un tarugo y yo te iba a traer calificaciones, pero no sé dónde las dejé, o sea, no sé dónde quedaron esas impresiones. Ya me harté, ya lo que quiero es empezar a grabar. Pero bueno, la calificación, si la historia me encantó, me fascinó, yo dije, nena, ahora sí que sentí el verdadero terror, la calificación más alta es me apretaste la cookies and cream, o sea, mi Pano Kitty. Si la historia está buena, sin embargo sentí que te faltaron detalles, a lo mejor no sé, se me hizo de aquí repetitiva, algo que ya hemos escuchado bastante a lo largo de este canal, te voy a dar un o sea, bien, a gusto, padre, pero no me lo brindaste. Y si la historia es una mierda, simplemente te voy a dar un vete a buscar atención a otro lado. Ay, nena, me voy a estar haciendo unos pasos de maquillaje, ya te las sabes en estos videos porque no me terminé de arreglar, pero ya sabes que mayormente nomás me la voy a pasar aquí cotorreando, nena. ¿Dónde dejé la aplicación? Ay, mi iPhone. Ay, que si es nuevo, perra. ¡Sí! Oigan, váyanse a mi TikTok también. Últimamente no sé si alguien lo ha notado, por favor, espero que sí, pero durante mucho tiempo estuve desactivado otras redes sociales porque me enfoqué muchísimo en que mi canal creciera, cosa que funcionó. Ay, pobre perra. Pero ahorita me siento muy constante en todos lados. O sea, en mi Instagram te subo un tipo de contenido, en mi TikTok te subo últimamente mucho contenido que estoy empezando como que a variar. Ahí les platicaba la cuestión de mi iPhone nuevo. Ay, muy a tu pesar. Entonces váyanse para allá, disfruten de otro cotorreo. También les subo diferentes videitos de terror muy nice. Pues vámonos así con la primera experiencia que me encuentre, que esta es la experiencia de Ana Castro. Si digo nombre, si al final de tu historia dice que es anónimo, te chinga. ¡Ay! ¡Ay! Ana, fíjate, el título de esta historia es Poltergeist, fallos en la Matrix, agiofobia, chamanes y divorcio. ¡Wow! Con ese título se ve muy prometedor, nena. Espero que de verdad me lo brindes. Y esta dice así: hola, espero que anden bien a gusto. Más o menos, fíjate, no ando tan bien. Te traigo un popurrí paranormal porque a lo largo de mi vida, tengo 23 años, hemos vivido diferentes experiencias en mi casa y te las escribo en forma de lista para una mejor... ¡Ay, qué perra! Y te las escribo en forma de lista para una mejor organización. Eso, nena. La número 1 dice, sin duda, de las primeras experiencias paranormales de las cuales tengo memoria fue en el 2009, cuando recién mi abuela materna se había petateado. Ay, ¿escuchan eso? Hay un desmadre. Es que últimamente aquí los de la colonia están reparando cosas, la calle, no sé qué. No lo puedo controlar. Cuando recién mi abuela materna falleció, yo desarrollé insomnio, que hasta la fecha lo sigo sufriendo, ya que ella se petateó dormida. La forma en que mi abuela falleció, no te voy a mentir que me causó un miedo muy intenso, sobre todo a la hora de dormir, porque pues tú sabes que pues una siempre asegura como que ay, mañana me voy a levantar y voy a hacer esto y esto y esto, pero pues nena, a lo mejor dormida te puede caer el tremendo descanso eterno, que el lujo, que a gusto, que todo, no deberías de tener miedo, pero sí entiendo que a lo mejor le causó un poquito más de ansiedad. También comencé a sentir la presencia de alguien al lado de mi cama,
mañana comencé a oler el perfume de mi abuela e incluso sentía como alguien se sentaba en la esquina de esta. Todo esto cuando yo apenas llevaba mis 7 añitos recién cumplidos. Cuando yo les decía a mis papás lo que estaba sintiendo, me decían que era mi imaginación o que estaba sugestionada por lo que recientemente había ocurrido. De igual forma, cuando falleció un tío paterno, yo lo vi. ¿Qué? ¿Cómo que? Pues sí, ¿cómo que lo viste? A ver, espérate. En su casa, unos días después de haber fallecido. ¡Oh! Y pirra, hermana, tú, en pura pinche, ¿cómo se llama esta perra? Lorraine Warren. Eso, tú puedes ver todo lo demás allá, me encantó eso. Y en esta ocasión yo estaba con un primo y también lo vio. Estábamos jugando Guitar Hero, eso. Así que no estábamos para nada sugestionados ni nada por lo parecido. De lo contrario, estábamos muy distraídos cuando por la ventana del cuarto vimos pasar un señor alto con sombrero, entre paréntesis. Aquí no estoy segura si era mi tío o la figura del hombre con sombrero, ya que mi tío sí era alto y particularmente sí utilizaba un sombrerito muy jotero. Cierra paréntesis. Después de un rato pensamos que era otro tío, de los cuales estaban también ahí reunidos en esta casa, pero luego captamos que solo vimos pasar una vez esta cosa y de regreso nunca se pasó. Y a huevo, para salirse de la casa o salirse de ese pasadizo, tenía que volver a pasar por la ventana si es que una persona real había entrado por ahí. Vámonos con la segunda experiencia de la misma chava y dice: en mi casa, hace unos años antes de que mis papás se divorciaran, era muy común que nos espantaran a todos. Paréntesis, mi papá, mi hermano y a mí, menos a mi madre. Cierra paréntesis. Un fin de nos fuimos como 2 días a acampar a la playa. Ay, nena, con razón se divorciaron tus papás. ¡Ay, con todo respeto! Pero, ¡ay, qué castroso es ir a acampar! A mí no me gusta, es la cosa más incómoda, llegas bien puteada. Siempre si te duermes en colchón inflable, siempre se desinfla esa madre, te termina oliendo el cuello. Mejor un hotelito. No, yo sé que hay mucha gente que le gusta acampar, la verdad lo respeto. Cuando regresamos a la casa, en el baño del cuarto de mi hermano estaba su espejo arriba del lavamanos todo quebrado, pero no solo se había caído de la pared, sino que los vidrios rotos se encontraban debajo del lavamanos y para colmo estaba recostado como si alguien lo hubiera puesto así. Se nos hizo muy raro, ya que al caerse solo por la gravedad los vidrios hubieran estado encima del lavamanos, pero no debajo de este, y el espejo restante se hubiera caído hacia adelante, pero no, estaba súper acomodadito contra la misma pared donde este había caído. El cuarto de mi hermano se encuentra afuera de mi casa, pero en el mismo terreno. Ay, qué padres, sueños, metas increíbles. Así hagan los cuartos a sus hijos. Siento que les vas causando una independencia poco a poco y aparte que ellos viven su privacidad a gusto y coqueto. A mí me parece lo mejor del mundo. Me encantó eso, nena. Así que tiene una puerta de metal y de igual forma en otra ocasión cuando íbamos llegando a la casa, mi hermano no se encontraba en casa. Teníamos un perro, el cual yo me llevé hacia la parte de afuera, entre paréntesis cerca de la puerta del cuarto de mi hermano. Ahí era donde estaba yo para jugar con el perrito. Cuando a mi lado pasa mi papá y yendo de regreso para meterse a la casa, solo se rió y no me dijo absolutamente nada. La verdad que ni atención le puse a ese simple detalle pedorro y yo salí con mi perro. Una vez estando cerca de la puerta de mi hermano, escuché unos rasguños, pero como de unas uñas de perro o de un animal grande. Te juro que lo primero que pensé era que mi perro se había quedado encerrado en el cuarto de mi hermano o algo por lo parecido. Pero en ese mismo instante yo caí en cuenta que estaba yo con el fregado perro y lo estaba viendo con mis propios ojos. Es decir, que él no podía estar adentro del cuarto de mi hermano. Me dio tanto pinche miedo que corrí a meterme para la casa y ahí me vi mi papá y se empezó a reír porque él también había escuchado los mismos rasguños y sabía que yo me iba a espantar. Vamos con la tercera experiencia, que primero antes que nada déjame tomar un rico cafecito. ¡Sí! Seré pendeja, siempre me ando mojando. ¿Cómo me cagan estas? Nos quedamos en la tercera, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, claro que sí. Dice: hubo una época donde mi hermano y yo veíamos a mis papás llegar a la casa 2 veces. Te explico. Ubicas como cuando ya conoces los ruidos de tus familiares al llegar a tu casa. Pues mi hermano y yo super los conocíamos todos ese tipo de sonidos, tanto de los carros e incluso de los portazos del carro y a veces también las luces al reflejarse de la ventana y todo ese tipo de detallitos. Entonces, en una ocasión recuerdo que estábamos mi hermano y yo viendo diferentes cositas que les queríamos mostrar a mis papás en su cuarto maldito, cabe destacar. En ese momento vimos las luces del carro que había entrado a la casa y escuchamos cómo lo estacionaron, lo apagaron, se apagaron las luces y se escucharon 2 portazos y nos quedamos esperando a escuchar los pasos de nuestros papás porque pues dijimos, güey, si son 2 portazos es porque mi papá y mi mamá andan juntos, o sea, cosas que dices tú, güey, no hay que sobrepensarlas. Te juro que pasaron los minutos y nunca llegaron ni se escuchaba absolutamente nada. Nos asomamos bien después de esto porque nos parecía bastante extraño y ahí fue donde nos dimos cuenta que no había carro. Nos regresamos al cuarto de mi hermano y pasaron como unos 10 minutos y vimos que ocurrió exactamente lo mismo otra vez. Vimos las luces del carro entrando a la casa, se estacionan en el mismo lugar, apagan el carro, se apagan las luces. Otra vez vamos a escuchar 2 portazos con el mismo ritmo, de la misma manera. Algo que quieras o no, si te empieza a prender las alertas, pero la diferencia de esta ocasión es que ahora sí escuchamos los pasos y las voces de nuestros papás. Obviamente rápidamente les contamos lo que vimos y lo que habíamos escuchado y les preguntamos si ya habían llegado y se habían vuelto a ir. Pues no sé, esas veces que se te olvidó algo de la tienda, yo qué sé. Pero ellos se quedaron con una mirada súper extraña y nos dijeron que no, que solo habían llegado esa única vez directo a la casa. Pero lo sorprendente
sorprendente es que esto no fue solo una vez, sino que fue el comienzo de muchos encuentros similares por lo parecido, en donde mi hermano y yo pensábamos que había llegado nuestro papá, nuestra mamá o alguien así, y nos dábamos cuenta que la casa se encontraba sola, o tal vez no estaba tan sola. ¡Ah! Vámonos con la cuarta de la misma chava que dice: tengo una teoría que la mala... Ahí está. Esta perra nos llevó todo el video. Me encantó, nena, tú me diste de comer. Eso me encanta, eso me encanta. A ver, tengo la teoría que la mala relación de mis papás potenciaba toda la actividad paranormal en mi casa. Fíjate que yo no estoy segura de eso, pero siento que sí es un común denominador, que también cuando algo está pasando en la familia de una manera negativa, y aquí les voy a contar un pequeño chisme personal. Yo les he contado muy poco, porque esto es algo que no me gusta hablar todavía, nena, pero ya les he platicado que mi novio sufrió una enfermedad así medio fuerte zona, nena, al inicio de nuestra relación. Nosotros llevamos muchos años juntos y mi novio duró muchos años con este padecimiento. Al inicio de nuestra relación le sale ese pedo de la enfermedad y demás, y en esos entonces, acá entre nos, sé quién soy yo para contarte esto, pero no había muy buena relación aquí en su casa. O sea, había mucho conflicto, lío, pleitos, y parece ser que todo eso empezó a causar como una racha de negatividad, inclusive con las cuestiones paranormales. Como que ya quieran o no, mi novio les he platicado que desde que yo estaba chiquito pasaban cosas. Pues sí, desde que estaba chiquito tu pinche dinámica familiar era fogosa, era potente, era peleonera, pero ya no están así. El punto es, nena, que cuando mi novio también está en esa situación de su enfermedad, la energía de la casa era tan baja y toda la gente, bueno, todos los familiares integrantes de mi novio se miraban tan drenados. Siento que ahí fue cuando más actividad paranormal hubo, o por lo menos los encuentros se miraban un poquito más fuertes. Entonces, sin juzgar, pero yo no dudo para nada en lo absoluto de que maybe la mala relación de tus papás en ese momento potencializó, como dices, todos esos encuentros con cosas que tú no quieres estar viendo cada rato, ¿no? Pero espérate. Poco antes de que mis papás se separaran, la tele de la sala se prendía sola en las madrugadas con volumen hasta el tope, y siempre en un canal sin señal, con estática. Ay, que me encantó, así todo tétrico como la niña del aro. ¡Eso! Primero pensamos que era alguien que había programado la tele para que eso se hiciera, pero cuando ya nos pusimos serios a tratar de desprogramar o ver qué era lo que estaba pasando, si era un fallo con la tele o algo así, nos dimos cuenta que no había explicación alguna para que eso siguiera ocurriendo. Ay, no te puedes imaginar, pinche perra, el miedo que me daba salir en las noches a tener que apagar la tele, porque pues al mismo tiempo no te dejaba dormir el ruido de la tele sonando así, la interferencia, todo bien culero. Y lo peor del caso es que esa tele no tenía control y la tenías que apagar directito con el botón de, pues, el que tiene las teles ahí programados. Así que me hacía güey y me esperaba que saliera mi papá a apagarla, pero fueron muchas noches en las cuales ese sonido en específico de una tele con interferencia me despertaba a altas horas de la madrugada, y en ocasiones en horas que tú dices, nena, todas sabemos aquí que esa es la hora del chamuco. Pura madre es algo. Es que eso sí está súper de película de terror, hay que admitirlo. Está perro, se está trayendo mucha historia potente, nena. Yo siento que te puedes contar un libro de tus pequeñas experiencias, así que el libro de cuentos de terror, y así te vas contando todo poco a poco. Me gustó, me encantó eso, ¿no? ¿Te encanta, querida? Vamos con la experiencia número 5, que dice: estando con mis amigos también una vez en mi cuarto, me pasó que escuchamos de un silbido que había hecho que nadie había hecho, entre palabras, mientras platicábamos, cosa que es imposible porque, pues, o sea, si estás platicando así no puedes aventarte un silbido al mismo tiempo, en caso de que uno de los amiguitos quisiera aventarse una broma o algo así. Esto también ha sido algo que nos ha pasado con diferentes amigos, ya sean amigos de mi hermano, mis amigos y amigos que hasta incluso ni siquiera se topan entre ellos, por lo que aún se me hace más raro, ya que no puede ser una cuestión de sugestión por parte de mis amigos, porque ellos también llegan a escuchar este silbido y obviamente se super cagan porque este no se escucha como un silbido de una persona normal. Hasta la fecha tengo la maña de silbar tanto de día como de noche, y hace poco vi un TikTok que silbar de noche atrae espíritus, pero no sé qué tan real sea esto, nena. Eso es cultura general, es básico. Yo he escuchado mucho que silbar en la noche, también dicen que limpiar en la noche, fíjate que es malo. A mí me encanta, tengo un gusto culposo, se los juro, por hacer mis actividades del hogar en la madrugada. Así que a las 3 de la mañana me encanta lavar la ropa, me encanta ponerme a trapear, pero dicen que es súper malo. O sea, yo he escuchado que dicen que incluso barrer de noche también está relacionado con algo del dinero, porque no sé qué barres. Ay, ahora que barres tu abundancia, no sé, puras mamás, ya ni saben qué inventar. Suelo hacerlo muy alto y con canciones que tengo en la mente en ese momento. Por eso te digo que mis silbidos suelen ser muy particulares, ya que básicamente estoy imitando mis canciones favoritas, pero los silbidos que llego a escuchar con mis amigos o demás personas ni siquiera se escuchan similares a mi tipo de silbido, así como con el mismo tono de que... Ay, que estoy sola, vete a la verga. No, ya no quiero seguir silbando. La experiencia número 6 dice: hace unas semanas fui con mi hermano y su novia al panteón a limpiar la tumba de mis abuelos, ya que estos se encuentran al lado el uno del otro. Al entrar a la capilla, mi hermano vio un santo que teníamos en el cuarto cuando él y yo compartíamos cuarto. Actualmente el cuarto que compartíamos es mi cuarto, que se encuentra en la misma casa con mis papás, pero nunca lo había visto tan asustado con algo tan normal como una simple figura religiosa, un santo, no sé, pero de verdad se quedó quieto viendo a ese santo, y luego recordé que
sí, cuando éramos pequeños le teníamos un miedo infernal a esa figurita en específico. Entre paréntesis, la figura es de San Martín de Porres, cierra paréntesis. No le teníamos miedo por su aspecto, sino porque era muy grande y esta figura medía medio metro de altura y es un poco inquietante. Para un niño me imagino que es aún más. También recordamos que teníamos otro santo en nuestra pared cuando dormíamos juntos. Trataré de buscarlo y mandarte la imagen porque me daba tanto miedo esa madre que no volteaba ni siquiera a ver esa dirección cuando ya bajaba el sol y ni siquiera eran horas perturbadoras. Nos deja una pequeña nota y dice: acabo de buscar en internet y no encontré la imagen exacta que nosotros teníamos, pero era un santo acostado en una vitrina transparente y me daba la impresión de que era alguien petateado. Yo también siempre he sentido lo mismo. O sea, cuando veo una figura religiosa que se encuentra acostada en una vitrina, siempre me ha dado la impresión de que parece ser como una figura de alguien, pues quieres o no, simulando cuando alguien está siendo velado, enterrado o algo así por lo parecido, y también me causa mucha incomodidad. Y lo peor es que, como en la mayoría de las figuras religiosas, en esta se alcanzaba a ver una expresión de dolor en su rostro o como de sufrimiento. De igual forma, no sé si es el mismo santo, pero te dejo la imagen de referencia. Aquí te las voy a estar poniendo en pantalla porque sí me la mandó. Actualmente yo no tengo ningún santo en mi cuarto porque sí le desarrollé cierto miedo a esas imágenes religiosas. Aunque actualmente vivimos mi papá y yo solos, ya no he sentido ni... Ay, yo criticando a tu papá hace rato porque te llevo de campamento, me pasé. Pero dice, ya no he sentido ni he escuchado nada raro. Mi papá dice que a él sí le suceden ciertas cosas, como que ve una persona bajita, a veces alguien despeinado y... no, es la misma persona, que siempre ve una persona bajita, despeinada y pelirroja por su ventana en las noches. Y además que después de eso le mueven la cama al dormir, despertándolo casi todas las noches. Yo la verdad no le creía hasta que un día me dormí en su cuarto porque el aire acondicionado de mi cuarto se descompuso y yo puse un catre porque qué oso dormir con mi papá, ¿no? Pero vaya sorpresa que me llevé al sentir que me movía en el catre como si no quisieran que me quedara dormida. Cuando apenas estaba conciliando el sueño, tras bebé, que alguien me movía el catre, hijo de la chingada. Guay, cuando volteaba rápido para descartar que no fuera mi papá haciéndome una broma, porque ya puedes ver y darte una idea de que mi papá es muy de esos, pero mi papá ya se miraba súper dormido y hasta ronca mega fuerte y así era como se encontraba. Esto ocurrió como unas 2 veces antes de quedarme dormida profundamente, pues yo tomo pastillas para dormir, como tú comprenderás, todas las noches por el insomnio que tengo desde una muy pequeña edad. Y no sé, desde ese entonces me di cuenta que pasaban muchas cosas extrañas en el cuarto de mi papá, particularmente de noche. ¿Será que tu papá nunca has pensado en hacer una limpia a tu papá, Elena? O sea, quieras o no, pues ya tuvo un divorcio con tu mamá, una vida difícil sin duda alguna, está muy acostumbrado a que lo asusten, pero no hay que normalizar ese tipo, no hay que normalizar ese tipo de cosas porque quieran o no, siento que es como abrir más puertas, dar pie, nena, a que los demonios sigan ahí haciendo contigo lo que quieran. No. Eres una limpia, tu papá bautiza, luego por lo parecido, mínimo ahí un rosario sin que se cuente abajo de la cama. Fíjense que lo otro día yo sigo un sacerdote en TikTok, que bueno, no lo sigo, chingue su madre, yo no sigo a nadie, pero mire, que había un sacerdote que comentaba como que diferentes remedios cuando te está pasando algo paranormal. Más bien la gente le pregunta cosas como que, ¿qué puedo hacer si me ocurre esto y esto y esto así? Y pues una señora le preguntaba a este sacerdote como que, güey, ¿qué puedo hacer si estoy viviendo diferentes actividades paranormales en mi casa? Y él comentaba, y es algo que he escuchado en muchos relatos, que pusieras una Biblia abierta en la cama, o sea, debajo de tu cama, abres la Biblia, le pones así como un versículo y supuestamente también le puedes poner como un rosario o algo como para que la Biblia se mantenga abierta, o sea, que no se te vaya moviendo de páginas. Pero según esto, que con cualquier versículo de la Biblia con el que tú te identificaras o te sintieras un poquito más seguro, que te gustara mucho, no sé, que te hiciera sentir fe básicamente, que ahí era donde tú la tenías que dejar abierta y que con eso, por lo menos por las noches, sí iba a disminuir tu actividad paranormal o tu descanso iba a ser un poquito más sagrado y ese tipo de mamá. Te quiero dejar esta nota. Mi papá hace poco nos contó que él y mi mamá hace muchos años fueron a hacerse una limpia. Andaba hocicón antes de tiempo, perra madre, con un chamano curandero, y que en cuanto entraron al lugar, el tipejo se les dijo el típico dicho que te comentan de que, güey, ya sea que es a lo que vienen. En ese rato mi papá me cuenta que el señor les hizo como un dibujo en una hoja blanca de 2 animales como 100 pies y algo negro con muchas patas, y le dijeron a mi papá que él tenía muchos bichos dentro de él, así como esos que el señor había dibujado. El señor le dijo a mi mamá que fuera a comprar un galón de 4 litros de agua para que mi papá se los tomara en ese momento, y mi mamá le hizo caso. En ese instante fue a comprar el agua al Oxxo, y luego de todo eso mi papá se tomó tremendo galonzón de agua. Bien empanzado la chingada lombrices, eso ya, mija. Y seguido de eso, el señor le lanzaba una bandeja a mi papá porque le decía que él tenía que vomitar todo eso que tenía dentro. Y eso fue lo que ocurrió. Momentos después de tomar el agua, mi papá comenzó a vomitar. Él estaba súper sorprendido porque, vuelvo y repito, era simplemente agua del Oxxo. No era agua que el señor le había dado, que el señor había preparado, que le había puesto un menjurje. No. Curiosamente, el exceso posiblemente era lo que le causaba la náusea, y ahí fue cuando mi papá miró como de la bandeja cayeron 2 bichos como los que estaban dibujados en la misma hoja.
Mi mamá vio todo y relata la misma historia que mi papá, incluso hasta ahora que están divorciados y que se llegan a contradecir. ¡Ay, me encantó! Que se llegan a contradecir en ciertas versiones, en esta por lo menos no. Los dos te cuentan exactamente lo mismo y mi hermano y yo les comentamos que se habían vuelto y dijeron que nunca más volvieron con ese señor, aunque en teoría mi papá todavía tiene esas cosas adentro porque por lo menos el señor le dijo que con una sesión no iba a ser suficiente. ¡Qué perra! Nena, yo siento que el problema es tu papá entonces, mucho ojo, yo no quiero criticar a tu familia, no soy quien. Y aparte pues no me estás contando todo, pero quiere decir que tu papá es el que realmente tiene como que el portal abierto y por él a lo mejor andan viviendo diferentes chingaderas. A lo mejor alguien le mandó un embrujo a tu papá. ¿De casualidad es infiel? Dice, muchas gracias por leerme y obviamente me faltaron demasiadas historias. Historias de mi papá cuando era trailero, mi mamá cuando vio al diablo en el monte, mi hermano también siendo el que más cosas le pasan, aunque es un poquito escéptico, pero siempre le pasan diferentes pendejadas. Pero bueno, nena, saludos del estado vecino de Baja California Sur. Te mando un beso y un abrazo. ¡Eso! Ana Castro, te voy a dar un aplauso. Claramente, nena, tú te ganaste tu apretadón de cuca porque me apretaste todo. La cookies and cream la traigo en otro nivel. Ya ni siquiera siento que anoche me metí con mi Mario. Me la regeneraste. Me la dejaste así. El iris, o ¿cómo le llaman? El imen. Lo traigo, nena. No, sin duda, tu historia es un 10, nena. Lo sabes perfectamente. Nos hiciste sentir poltergeist, fallos en la Matrix, ayofobia. Todo lo que me dijiste en tu título me lo cumpliste. Y esa gente es la que me encanta. Sin duda, perra. Espero tu segunda parte. Ana Castro, te voy a tener así, nena. Bajo la mira porque tu historia me encantó. Simplemente al azar, nena, voy a escoger esta que viene siendo de Mary Molina y ella nos comenta lo siguiente. Hola, hermosa. Esto es algo que he estado pasando en los últimos años y todo comienza así. Ay, te dije el título de la historia. Dice: mi familia, esta maldita pinche perra. Todo comienza cuando mi abuela y mi abuelo se separan debido a que mi abuelo le fue infiel a mi güey. Qué perra. Yo admiro mucho a las señoras que ya están grandes, obviamente, y que les son acá, que les pintas los de Six y les perdonan. Oh, no, que no les perdonen al marido. O sea, que siguen, güey, si me voy a divorciar, chingues. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que mi abuelo empezó a tomar más de lo habitual. Yo me llamo Rosemary. Oh, perro, no que Mary Molina. Rosemary, Mary, ok. Por eso todos me dicen Mary. Entre paréntesis, esto es importante más adelante, no creas que no. Cierra paréntesis. Para el 2021 mi abuelo se petateó y la pareja de mi abuelo desapareció de la faz de la tierra. El terreno donde vive mi abuelo, o vivía más bien, no, nena, ahí había dos casas y en una casa vivía mi tío y en la otra era donde vivía mi abuelo. Y un día, mientras estaban limpiando las dos casas, en el baño de la casa de mi abuelo, un azulejo estaba medio alzado y una tía se percató de lo sucedido. Entonces decidió levantar ese azulejo que se miraba así y cuando lo abre, tras, bebé, con lo que se encuentra es que ahí había un muñequito vudú. Este tenía un trabajo y se cree que por eso mi abuelo era que se había petateado. En ese entonces hasta mi mamá le iba súper mal al trabajo. Mi abuela se enfermaba muchísimo aunque estaba ya divorciada de mi abuelo. Mi tío fue anexado porque pues ya te puedes imaginar cuánta cantidad de sustancias no se metía en su cuerpecito. Mi tía perdió a su esposo y cuando mi tía encontró que el muñeco, pensó que quizás ellos también tenían algún trabajo hecho o posiblemente ese trabajo que le había mandado a mi abuelo nos había afectado inconscientemente a toda la familia. Semanas después un chamán fue a hacerles una limpia a mi abuela y a sus 3 hijos y en eso dice mi mamá que cuando les estaban haciendo las limpias a los 4 les salió una bola blanca y este se estrellaba justo en donde la pareja de mi abuelo solía sentarse. Cuando revisaron el lugar se dieron cuenta que se había formado una calavera. Un mes después, cuando yo estaba sentada en la escarpada, escuché una voz de mi abuelo que decía Mary, lo cual se me hizo súper raro porque mi abuelo jamás me llamaba así. Después mi abuela se quedó a dormir en la casa donde mi abuelo vivía y dice que por la madrugada logró ver a mi abuelo mirándola fijamente. Mi mamá de igual manera lo miró en la cocina en alguna ocasión y mi tía dice que lo miró mirando a mis primos. Ay, o sea, tu abuelo por todos lados, el hijo de perra, ya que se vaya a descansar en paz. Lo peor es que hasta la fecha ver una foto de mi abuelo me da una vibra, no, una mala vibra, perra, tremenda, hijo de su perra madre. Gracias a mi madre, yo tengo una foto de mi abuelo en mi habitación y te puedo decir que en varias ocasiones, aunque no tengo pruebas, siento que me persigue con la mirada en dicha fotografía, en pura Mona Lisa, tu abuelo, perra. Gracias a todo eso te podrás imaginar que mi familia se fue distanciando y fueron agarrando caminos diferentes, como si ni siquiera nos conociéramos. Podemos toparnos en la calle y casi que nos hacemos así. Hasta ahorita yo te puedo decir que siento que las cosas no han mejorado con el tema de la brujería y siento que hasta el distanciamiento que hemos tenido es parte del trabajo que muy probablemente nos mandaron como familia. Termino esta historia diciéndote que hace poco volví a escuchar a mi abuelo y lo raro es que yo ya no vivo en Yucatán, ahora vivo en Cancún. Bueno, espero que te interese esta historia y te mando un saludo para ti y para tu novio. Igual quisiera que toquen el tema del mar. ¡Ay, qué perra! Bueno, se viene el tema del mar, mi amor, pero
Bueno, Mary, te voy a dar. Fíjate que me prendiste la cuca. Me mantengo calmada porque ahorita ando bien sedada, ¿eh? Que sepas que ahorita me ando medicando bien a gusto. Se vienen fechas muy difíciles, fechas de mucha convivencia, como te digo, que me hartan, que me hostigan. Entonces ando muy a gusto, pero Mary, no significa que tu historia no me haya gustado. Te voy a dar un de panzazo, perra. De panzazo me apretaste la cuquita porque trae chisme, trae escarnio. Me encanta cuando me tienen confianza y que no me ponen a decir ni mi historia anónima, que me hacen que cambie 1000 detalles y que me cuenten todo. Así que todo su escarnio familiar, todo su escándalo, como su abuelo le fue infiel y que no sé qué, y que la abuela y que la brujería, que el muñeco vudú. Pero perrita, hay algo aquí que no tocaste, que quiero que me hubiera gustado y por eso no te voy a dar el súper apretadón. Me apretaste la cuquita a gusto, así. Pero no acá que... que fue que me hubiera gustado que me dieras tu deducción de quién crees que le pudo haber mandado ese trabajo a tu abuelo. Sin duda, por lo que yo pude ver, creo que tú quisiste dar a entender que a lo mejor la pues amante o nueva, pues no sabré decirle, la última pareja de tu abuelo, que dices que se desapareció después de que tu abuelo se había petateado. Siento que ella se ve como una posible sospechosa, ¿no? Por todo lo que ocurrió ya con el chamán, por cómo desapareció también, porque te irías así si no tienes cola que te pisen. No sé, ¿tú qué opinas? Déjame, me hago nomás un paso de maquillaje. Ay, la neta ni voy a salir, por eso no te quería decir como que, ay, voy a salir con mi novio. No, no voy a salir. A ver, no voy a pasarme la amargada en mi casa el día de ahora. Ven, nena, te voy a contar te voy a contar unas dos más, mi amor. Unas dos más te voy a platicar. Veo mucha Ana participativa el día de ahora y Xochitl. Sí, yo creo que voy a contar la de... es que mira, me mandó una historia Ana Castro. Y luego una chica que se llama Ana Alcalá. Y luego una chica que se llama Ana María Ladino González. O sea, hoy platicamos puras de Anas. ¿Te gusta? ¿Te parece? ¿Será que sí? Bueno, vámonos con la historia de Ana Alcalá, pues. Y ella dice lo siguiente. Simplemente puso historia. Y un bonito bailando, nena. Dice muñeca. En el video del día de hoy de animales. Actúa de formas extrañas. ¡Sí! Me trajo recuerdos de Vietnam, de una experiencia que me gustaría contarte. Ahí te va. Todo se remonta a hace unos cuantos años por ahí del 2021. Mi mamá por su trabajo y yo nos teníamos que ir varios meses seguidos a un rancho, por así decirlo, porque literalmente eso era lo que era, ya que estaba entre las montañas y solo vivían pocas personas y eran todos de la misma familia, pero en diferentes casas. Todo lo que rodeaba este lugar era cerro literalmente y un río que pasaba por ahí. Y bueno, como era el lugar donde hacía bastante calor, yo esa noche no podía dormir porque me estaba dando un sudor, un bochorno, nena, algo que nada que ver. Y la ventana de la habitación era muy pequeña como para que entrara el suficiente aire. Yo ya harta de esta situación, pues se me hizo un poquito fácil, mi cama quedaba pegada a la pared, entonces yo decidí que ahora quería pegar la cama hacia donde quedaba la ventana para que el aire por lo menos así fuera rajito, aunque fuera un soplido así, me entrara un poquitito más de frío y así no sufriera tantos calores. Cuando de repente yo me acuerdo que en la casa de enfrente, por así decirlo, tenían una especie de corral que daba la vista exactamente hacia esa ventana que era la mía. En ese corral solo tenían gallinas y cabe destacar que todos en esa casa estaban dormidos con ninguna luz prendida ni nada. Todos bien dormidos. Cuando yo ya me iba a acostar de nuevo se escuchaban risas de niños chiquititos, pero con mucho miedo me asomé en esta ventanita y de nuevo no había absolutamente nada. Solo estaban las gallinas despiertas en el corral y las risas se habían escuchado bastante cerca de mi ventana y solo las gallinas estaban lo suficientemente cerca para que yo las escuchara a ese nivel. Esa noche ya ni siquiera me pude dormir bien. Tiempo después se lo comenté a mi mamá y entre las dos concluimos que en ese lugar pasaban cosas particularmente extrañas. Bueno, mi madre dice que ella también llegó a escuchar los mismos ruidos durante la noche y eso fue lo que aún me dejó más sorprendida. Ella dice que hace muchísimos años, cuando era chica, su mamá, o sea mi abuelita, le comentó que algo había ocurrido con mi abuelo. Mi abuela contaba que mi abuelo tenía como una casita de lámina hasta atrás de la casa en la que vivían y en la que yo llegué a hospedarme con mi mamá y todo eso, que es la que te estoy platicando. Y ahí era donde tenía también a unas gallinitas, pero él también tenía como una especie de escritorio, vamos a ponerla así, ya que mi abuelo era bien alegre y ahí se encerraba en las noches para escribirle sus cartas a sus queridas. Hasta que una noche mi abuelo regresó, pero así bien cagado a la casa principal. Obviamente mi abuelo le preguntó que qué era lo que le pasaba, a lo que mi abuelo le dijo que sus gallinas le habían hablado. No sabría decirte qué le dijeron porque mi mamá ya no lo recuerda con exactitud, pero tenía tanto miedo mi abuelo después de eso que nunca, cuando caía la noche, ya nunca se iba a ese cuarto y él se aseguraba de ya ni siquiera estar cerca de ese lugar y ni siquiera cerca de donde se encontraban las chingadas gallinas. Solo se metía a ese lugar de día cuando era sumamente necesario, es decir, que ya le tenía que escribir una carta a alguna de sus queridas. ¡Ay, nena! Eso le pasó a tu pinche abuelo por calenturiento, el hijo de peso. No pasó mucho tiempo después cuando se dice que mi abuelo decidió tirar esa casita de lámina por completo y quemó todo lo que tenía ella. Ya no quiso saber nada más de esa casita con las gallinas, o sea,
¿Me estás diciendo que tu abuelo quemó las gallinas? Reina. O sea, pues vino un caldito de pollo. Y aún así sonará loco, pero yo sí creo que le haya sucedido eso. No está de más decir que en esta casa pasaban muchas más cosas y que también se rumoraba que había muchos temas relacionados a la brujería en ese terreno y así muchas cosas más, entre otras situaciones que pasan por ahí. Espero que puedas leer mi historia y me encantan tus videos, no me pierdo ninguna, muñeca. Fíjense que se están poniendo las pilas, me encanta, nena. Siento que están contando muy buenas historias. A tu historia le voy a poner un... es que quiero ser mamón y le quiero poner un me, para decir que nomás ahí como que critique. Porque traigo ganas de criticar ahora. Pero no está mal tu historia, no te voy a mentir. Sobre todo porque en el tema de animales actuando como humanos, fíjense que últimamente me he encontrado mucho escarnio con las gallinas y hay un común denominador en específico. O sea, cuando cuento historias de animales actuando como humanos y que hablan de perritos, los perritos como que siento que actúan muy similar. Pero últimamente he escuchado muchas de gallinas que también tienen los mismos comportamientos, de que son bien burlonas, que unas literalmente le hacen bullying a las personas, de que muchos escuchan cómo estas se ríen en las noches. Y siento que en la historia de mi comadre Ana Alcalá es exactamente lo que pasa. O sea, vuelvo y veo este común denominador de que son bien perras. Fíjense que los caballos, esos dicen que son los más malvados. Los perros también son malos, pero siento que los perros actuando como humanos siempre como que le generan un susto a las personas y se terminan yendo. Pero con los caballos yo llego a escuchar diferentes relatos que ellos no se quedan a gusto hasta que te... Vámonos con la experiencia de otra Ana, ¿no? ¿Qué te parece? Ana María Ladino González. Y ella dice también... Ay, ¿cómo que me vas a hacer leer tanto, muñeca? Pero dice Ana María Ladino González, mi mamá versus la brujería. ¡Eso! Hola, hola, bella. Primero que nada, espero que tú y tu novia se encuentren súper bien, más o menos. Ahorita estamos así distanciadas. No, no es cierto, estamos bien, ¿eh? Espero que mi historia salga en tu próximo video. Pues mira, tus deseos son órdenes, mi amor. Dice, por fin decidí contarte historias paranormales que le han pasado a mi mamá, especialmente relacionadas con la brujería. Por eso el nombre. Es que ya le digo por eso el hombre. Yo qué hombre. Ya me ha puesto bien intensa. Todo comienza cuando ella estaba niña y una tía de ella, ya sabes, la envidia le hacía males a mi abuelita, que en paz descanse. Pero todo eso se le pasaba a mi tía, por lo que mi abuelita la llevaba a hacerse sus limpias. Caray. Después con los años se enteraron que toda esa brujería la enterraba en un jardín pequeño que tiene mi bisabuela, y desde ahí mi mamá le agarró un temor y un respeto a todo eso. Años después, ya casada con mi papá, cuenta que en las noches estaban escuchando unos ruidos y unas risas de un niño, y mi papá, ya enojado porque no los dejaban dormir, comenzó a regañar a ese ente diciéndole, ya no es hora de jugar, ya vete a tu casa, pinche perro. Mi mamá me cuenta que esa cosa ni siquiera les hizo caso, y después de la nada mi papá jaló a mi mamá del otro lado de la cama, y justo en ese instante fue cuando se reventó una ventana que quedaba del lado de mi mamá. O sea, tu papá la protegió, como que él previno esta situación. Me encantó. En eso mi papá se levantó aún más enojado y le gritó a ese ente, ya ves, por no hacer caso. Pues si tu papá fue el que se lo chingó, no creo fue que le quebraron la ventana. Mi mamá súper cagada del miedo, solo vio a mi papá enojada por estarle hablando hacia el ente de un niño, porque pues evidentemente parecía ser que esto estaba empeorando la situación en vez de estarlo arreglando. Seguido de eso se escuchó el llanto de un niño, y después de eso ya no volvieron a tener más encuentros con ese niño en específico. Con los años llegué yo, y según esto mi papá me cuenta a las palabras de él que el ente de este niño me había poseído. Cuenta que yo empecé a entrar como una especie de trance y comencé a llorar como si me estuvieran llevando en una robañiños, y yo gritaba, quiero a mi mamá, una y otra vez. Mi mamá toda espantada me abrazaba y me decía, aquí estoy, hija, yo soy tu mami. Y yo le contesté, no, hija de perra, déjame, tú no eres mi mamá, yo quiero mi mamá real. Pues total que mi papá se harta de la situación y me agarra de los brazos y pies, y tras, nena, que me avienta hasta la cama y comenzó a exorcizarme. ¡Ay, perra! Tu papá es de armas tomar, mucho ojo con él. Gritaba mi papá que quien fuera que me estuviera haciendo todo eso no tenía por qué estarme haciendo daño, y después de eso yo salí de mi trance y ahora sí salí corriendo a los brazos de mi mamá y la abracé llorando una y otra vez. Unos añitos después, ya con mi hermano presente, nos mudamos a un departamento, y mientras estábamos en la mudanza nos acostamos en un sillón con mis papás y nosotros teníamos una pecera. Eso sí lo recuerdo muy bien y es de lo que ya te puedo contar un poquito más allá, más detallitos, pero fue muy fuerte porque comenzamos a escuchar cómo tronaba la pecera y seguido de eso se reventó. De película, algunos vidrios nos botaron a mí y a mi papá específicamente, pero no nos lastimaron, más sí nos asustaron. Ay, a huevo, nena, ¿cómo que no? Mi papá en friega se levantó y recogió los pececitos y los puso en una cubeta, y en eso mi papá suelta un, ya te había dicho que con el vidrio no se juega. Yo en ese punto estaba toda modorra, pero nomás miraba que mi papá se me quedaba viendo bastante raro y como muy molesto conmigo. Él todo enojado se levantó a limpiar el desastre, y entre paréntesis, no te desesperes, bella, más adelante te explico por qué te estoy contando todo esto, cierra paréntesis, me encanta. Regresando un poco antes, cuando mi hermano y yo teníamos apenas unos años de nacidos, fallecen unos tíos paternos en un accidente. Bueno, mi mamá cuenta que mis tíos eran devotos de la Santa Muerte y que un seguidor de la misma deidad le dijo a mis abuelos que debían de hacer un ritual en casa de mis tíos para que ellos pudieran descansar en paz. Mi mamá, obviamente, como te puedes dar una idea, te he dicho que es muy cula, y en esa ocasión decidió no participar por miedo y respeto
comentó a eso en ese entonces y ella se regresó a la casa. Y en el camino dice que sentía algo muy pesado. La casa donde vivíamos, entre paréntesis, la casa de mi abuela paterna, se sentía muy oscura y para distraernos nos puso una película y nos quedamos dormidos mi hermano y yo. Después, como unos 20 minutos, mi mamá dice que se prende la radio que tenían mis abuelos y se empezaron a reproducir unas alabanzas religiosas y junto a eso se escuchaba cómo hacían un desmadre en la sala. No solo en la sala, sino que en el comedor, la cocina. Y mientras todo este desmadre ocurría, que quieras o no, pues que el desmadre de la radio, los ruidos en la cocina, que en la sala, que no sé qué, y que había tremendo alabanza ahí medio perturbadora, fue cuando ahí le entró una llamada de mi abuelita materna y le dice que se fuera para su casa, que estaba loca si creía que podía estar sola con nosotros ahí. Pero mi mamá decidió negarse y se quedó hasta que llegaron mis abuelos y mis tíos y mi papá. Pero bueno, ahora sí viene la raíz de todo esto y años después mi mamá sale con un amigo de ella, pero este la recogió una cuadra después de mi casa. Ya sabes, como en todo empezaron a salir diferentes vecinas chismosas con muchos tremendos escándalos gruperos, pues diferentes rumores de que la mamá me imagino que andaba de piruxi de cabrona. Pues bueno, en la comida, ese señor con el que se va mi mamá le describe que la casa donde vivíamos estaba repleta de sombras oscuras y estas se miraban que estaban como tomadas de la mano. Y esto lo vio porque cuando él pasó por la casa, esas sombras lo veían a él fijamente y dos de esas sombras en aquella reunión venían acompañadas con mi mamá. ¡Ah! Mi mamá se cagó del susto, nena, porque básicamente le dijo que tenía dos sombras pegadas en ese momento y le dijo que ya no hablaran de eso, pero el señor no le hizo caso, le siguió contando muchísimas más cosas, que también lograba ver una señora alta, güera y de cabello muy largo, y eso le comenzaba a hacer bastante ruido a mi mamá porque efectivamente casi que estaba describiendo a una tía que en paz descanse y ella había venido del más allá a decirle que le encargaba exclusivamente a sus hijos de ella y que por favor los cuidara mucho. Aparte el señor le preguntó que si tenía 3 hijos y mi mamá se lo negó porque solo tenía 2, a mí y a mi hermano. Pues ahí es cuando el señor no le va diciendo que esa tercera alma era la de un primo que se le había pegado mucho a mi mamá después de la muerte de mis tíos porque él se sentía protegido por mi mamá. ¡Ah! Además le contó el por qué se aparecía la presencia de ese niño en la casa que parecía ser que era mi primo petateado, el cual se había pegado mucho a mi mamá, y ahí es donde ya le podemos ir dando un poquito más de explicación al por qué esta perra, o bueno, los papás de esta perra vivían diferentes encuentros con un niño, que se acuerdan que ellos escuchaban a un niño llorar por la madrugada, que el papá se encabronaba, que le decía cosas al niño, que esta no es tu casa, que lárgate de aquí. Pues a lo mejor podría ser que ese niño que escuchaban llorar se trataba de ese primo petateado, el cual sentía que su tía, o bueno, la mamá de esta perra, era su verdadera mamá. Bueno, pues resulta que se descubrió que años atrás, mi abuelita le había hecho un amarre a mi abuelo con tal de que se quedara con ella. Pues este amarre fue tan fuerte que incluso afectó las relaciones amorosas de toda la familia y que pareja que se separara no iba a acabar bien. Justo después de eso salió que mis tíos paternos se iban a separar porque mi tío era policía y fue tanto el peso del trabajo que terminó muy mal de la cabeza que incluso dormía con su herramienta de trabajo, o sea, y esta se las ponía todas las noches en su pecho, por lo cual mi tía estaba muy aterrada de que le hiciera daño a ella o a sus hijos, o que en un ataque de locura pues simplemente el esposo del tío agarrara el acá y que se agarra contra toda la familia, pues sí, nena, o que hubiera un accidente ahí, sí era peligroso. Pero bueno, te comento, después de esto fue cuando este matrimonio se divorcia, pero ya te imaginarás qué fue lo que ocurrió después con dicho artefacto, por lo cual pues estos tíos se petatearon. En fin, todas estas situaciones que te acabo de comentar te las puedo confirmar porque yo mientras vivía en esa casa, yo te podía decir que sentía una vibra muy pesada. En todo momento te sentías en alerta y sentías que algo te iba a salir y te iba a asustar, aunque no hubiera ninguna situación que pudiera causarlo. Vaya que era tan pesada la vibra que todos nos damos cuenta que la señal o los datos telefónicos nos fallaban muchísimo, y en muchas historias de terror es un dato real, ¿eh? Yo he visto que también dicen que tiene que ver ese tipo de vibras, o sea, cuando el hogar está muy pesado o que la energía de la casa no está muy nice, dicen que también lo ves reflejado en tus aparatos electrónicos. ¿Será que sí, nena? Volviendo a lo de mi mamá, ella recién nos contó que hace unos años, a inicios de la pandemia, dice que ella estaba en la cocina sirviendo de comer y ella, pensando que era yo, me preguntó: ¿vas a comer para servirte una vez? No le contesté, por lo cual ella se enojó. El chiste es que volteó para regañarme y fue cuando se dio cuenta que ahí no había absolutamente nada. Se asomó por una ventanita que había en la cocina y fue cuando me vio pasar por el baño directito al cuarto donde dormíamos. Ella más emperrada porque entonces dijo: esta perra me está jugando una broma. Entró al cuarto y me dijo lo siguiente: sígueme dejando hablando sola y a la próxima vas a ver, hija de perra. Cierra ahí la conversación. Mi papá y mi hermano en ese momento me voltearon a ver súper sacados de onda e incluso me defendieron diciendo que de qué hablaba si yo no me había movido de la cama en muchísimo tiempo. Desde que me levanté
que yo me la había pasado de huevona, por lo cual ni siquiera había pasado por la cocina ni nada por lo parecido. Mi mamá más enojada les dice, ¿cómo no? Si ya fue a la cocina, le pregunté que si iba a comer y me dejó hablando sola la pinche perra esta. Pero no, preciosa, todos estábamos cagados de miedo y le seguimos diciendo que yo ni siquiera me había parado para la cocina, que no había hecho absolutamente nada. Pero eso es todo, preciosísima. Ay, nena, no me la hagas. Mi historia es un poco larga, pero todo eso es lo que mi mamá nos ha contado a lo largo de sus historias paranormales. Un saludo hasta Ciudad de México y una disculpa si los puntos o comas no estaban bien puestos. Fíjate que sí. Por eso nomás te voy a poner un meh. Pero la historia era muy buena, nena. Solo siento que sí batallé un poco en que había cosas como que no estaba comprendiendo, pero la historia es buena. Siento que se trataba de una cosita y una maldición familiar. Hay detalles que, si soy honesta, no me entendí, como que no comprendí del todo, pero entendí lo base, lo esencial, ¿no? Que gracias a tu abuela por aventarse un chingado amarre fue que ustedes empezaron a vivir diferentes cuestiones paranormales, o bueno, más que nada maldiciones. Y entendí que si tú le haces un amarre a una persona y llegas a tener una dinastía, una familia después, ese amarre puede afectar a los demás. Eso es algo que nunca te había escuchado, para que veas. O sea, lo aprendí el día de ahora contigo. ¿Cómo te llamabas? Ana María, ¿no? Eras Ana María, nena. Tienes un nombre de novela. Sí, Ana María, eso. Contigo aprendí eso. Que pues sí, en la mayoría... Ay, que me sentaba como Silvia Pinal, ¿no? Espérate. Que pues sí, en la mayoría de los casos, cuando uno llega a hacer estos trabajitos de brujería, lo mejor es que tengas cuidado, porque en un futuro no solo podrías estarte afectando a ti y a lo mejor a tu pareja que ya ni te quiere ni quiere estar contigo, sino que podrías afectar a toda tu familia, tal cual le pasó a mi amiga Ana María. Así que sin más, mis amores, pues simplemente yo me despido de ustedes, esperando que hayan disfrutado de este chismecito, de este videito con tu comadre, de este chismecito express, a gusto, coqueto y nice. Ya saben que como siempre, videos nuevos en este canal todos los jueves y domingos. Hoy los jueves me está fallando últimamente, tenme paciencia, es que esta temporada se pone muy alta. Si se dan cuenta, todos los diciembre yo me tomo una pequeña vacación y este diciembre no lo pienso hacer, no te voy a dejar abajo, pero tenme paciencia. No olviden irse a todas mis redes sociales, específicamente ustedes saben en cuál. Las de mi novio también se pueden ir, aquí se las voy a dejar, aquí en mis pectorales. Sí, es mi chichis. Les voy a estar dejando el nombre de usuario de mi novio. Una promoción que le doy a este hombre porque ni siquiera yo me la doy, ¿eh? Pero también se van a mi TikTok, ahí les platico diferentes cosas como el unboxing de mi nuevo teléfono. ¡Ay, te callas! Ve que guapas, también en Instagram te subí unas fotitos navideñas que te había prometido en un video que iba a subir. Y pues nada, nena, disfruten de sus bonitas vacaciones, de estas bonitas fiestas que se vienen. Disfrutemos el proceso, hay que medicarnos todas porque vamos a ver esa tía criticona que no nos cae bien, pero sin duda es la que le da el sazón a la familia en ocasiones. Así que sin más, vete aquí y nosotros nos vemos en la próxima. Bye, muñequitas.